Muy bien. Para cambiar entonces ya nuestra temática en el curso de química, vamos a iniciar con el tema de las disoluciones, que es exactamente lo que están viendo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Estamos mezclando sustancias y siempre vamos a tener un soluto y un solvente, que son las dos partes de las disoluciones, de este tipo de mezclas. Las disoluciones se consideran mezclas homogéneas, en las que vamos a obtener pues una sustancia nueva, o se van a mezclar de forma pues mejor los componentes. Vuelvo al ejemplo de la taza de café. Cuando usted la realiza, pues ya no es posible separar el azúcar, el café ¿verdad? Del agua. Es una mezcla homogénea, ya no la podemos separar. Pero entonces, hablemos de disoluciones. Cuando hablamos de las disoluciones, pues lo que acabo de mencionar es una mezcla homogénea en la que una sustancia denominada o llamada soluto se va a dispersar de manera uniforme en otra sustancia llamada solvente. Entonces, esas son las dos partes de una disolución, soluto y solvente. Las vamos a mezclar y se va a obtener pues una mezcla homogénea, algo de lo que no podemos separar sus componentes. Por ejemplo, acá tenemos un soluto en estado líquido que se está mezclando con un solvente también en estado líquido y obtenemos una solución o disolución. Anoten eso. Si usted encuentra en un libro que dice solución, en química estamos hablando de lo mismo que las disoluciones. Hay un dicho que, bueno, es más un chiste, ¿verdad? Aquel que piense que el alcohol no es una solución, no sabe nada de química. No les estoy diciendo que sea bueno o soluciona sus problemas, no. Me refiero a que el alcohol, por ejemplo, las bebidas alcohólicas son disoluciones. Tienen un porcentaje de alcohol en otra sustancia. Alcohol etílico 5% en, yo qué sé, ¿verdad? ¿De qué están hechas esas bebidas que ni conozco? Pero son soluciones, son disoluciones, son mezclas, ¿verdad? Soluto y solvente. Yo sé que ustedes tampoco conocen esas bebidas, pero estamos hablando acá de términos químicos. Entonces, por ejemplo, cuando usted hace un sufresquito, ¿verdad? De ahí está, le agrega azúcar, le agrega limón, va a hacer una limonada al agua. A ver, ¿qué le agregan primero al agua cuando van a hacer una limonada? ¿El limón o el azúcar? El azúcar. El azúcar. Bien, ¿qué pasa si le agregan el limón primero? Ya no endulza. Ya no endulza. Y a ver, si les ha pasado eso, porque más de alguna vez, bueno, al menos yo lo hice por comprobar si era cierto o no, y si era cierto. Entonces agregué primero el limón. Dije, a ver si se cumple lo que dicen todos, pero a veces por algo nos dicen las cosas. Luego agregué azúcar y nada, ¿verdad? Más ácido que otra cosa. Le agregué más azúcar y nunca endulzo esa cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando le agregamos mucha azúcar a un vaso de agua? ¿Se disuelve completamente? No. No. No, ¿verdad? Ahí queda en la taza el azúcar hasta abajo que ya no logra disolverse. Entonces eso también lo vamos a tomar en cuenta en las disoluciones. Según la cantidad de soluto en el solvente, hay distintos tipos de soluciones, ¿verdad? Puede ser saturada, insaturada, sobresaturada. Bueno, vamos a hablar de todo ese tipo de cosas. Pero lo que quiero que entiendan ahorita es que disoluciones químicas o soluciones químicas son mezclas homogéneas. No es, siempre vamos a tener un solvente en estado líquido y nuestro soluto, que es en menor cantidad, puede ser líquido o puede ser sólido. Entonces, ¿cómo distingo entre soluto y solvente? La clave es sencilla. Mientras el que esté en mayor cantidad es nuestro solvente. Por ejemplo, con lo de la taza de café, ¿qué hay en mayor cantidad? ¿Agua, café o azúcar? Agua. Agua. Entonces es nuestro solvente. El café y el azúcar están en menor cantidad, ¿verdad? Una cucharita de café o 2 cucharitas, una de azúcar si no le gusta dulce o a veces sin azúcar, ¿verdad? Si no es ser humano normal y no le echa azúcar a las, no sé, mentiras, yo sé que algunos no toman sus cosas con azúcar,
Pero por lo regular le echamos poco café y poca azúcar. Entonces, como están en menor cantidad, el azúcar y el café son nuestro soluto. Es lo que se va a disolver en el agua. Entonces, el agua es nuestro solvente universal, pero hay cosas que no se pueden mezclar con el agua. Por ejemplo, cuando usted va a pintar algo con la famosa pintura de aceite, la podemos disolver en agua. A ver, no sé si alguien ha pintado alguna vez algo con este tipo de pintura. No, ¿Con qué la mezclamos? con tiner. Muy bien, con tiner y algunos lo hacen, creo que con gasolina o diésel, no sé, no me recuerdo cuál de las dos usan. Pero sí, la pintura de aceite es insoluble en agua. O sea, la he hecho y ya me eché la pintura, la arruiné. Porque no se va a mezclar. Entonces se vuelve una cosa que no me sirve. Entonces, para que nos funcione ese tipo de solutos tenemos que usar otro tipo de solvente. Y ahí está el thinner, ¿verdad? Que ayuda a disolver la pintura para que abunde, dicen algunos también, y se le echa. Entonces, las disoluciones son posibles con agua, sí, solo sí, depende de la naturaleza del soluto. Entonces, vamos a aprender muchas cosas sobre esto. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favorcito, mientras estoy explicando. Gracias, ahí ya estamos. Entonces, estas son las dos partes de las disoluciones o soluciones, el solvente y el soluto. Entonces, por lo general, el soluto es una sustancia que está presente en menor cantidad y, por lo tanto, el solvente está presente en mayor cantidad. Así se nos hace más fácil distinguirlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mezcla de agua con sal. Estamos haciendo una solución iónica, ¿va? De sal y agua, cloruro de sodio y H2O. Entonces tenemos, si ustedes ven este beaker, que es este material de laboratorio, esta cristalería, tenemos acá una cantidad mayor de agua y le estamos agregando, pues, obviamente una cantidad menor de sal. Como está en menor cantidad, la sal va a ser el soluto, está en menor cantidad. Y como tenemos más agua que sal, entonces el agua es el solvente, porque está en mayor cantidad. Entonces, una disolución consta de al menos un soluto disperso en un solvente, diluido, mezclado. Pueden haber 2, 3 solutos también, ¿verdad? Pero siempre el que esté en mayor cantidad va a ser el solvente. Entonces veamos acá la identificación de un soluto y un solvente. Bueno, con una imagen es fácil, ¿verdad? Ahí miramos, hay mucha agua, entonces el agua es el solvente. Pero no, los problemas químicos no me vienen con dibujitos, ¿verdad? Sino que me vienen con cantidades. Entonces, lo primero que debemos hacer al ver las instrucciones de una disolución que vienen con medida y todo, como una receta de cocina, ¿verdad? Que nos dicen 200 gramos de queso con tantos gramos de jamón y así van las recetas, ¿verdad? Pues aquí es lo mismo, solo que con sustancias pues que no nos comeríamos. Pero entonces tenemos una receta para hacer una disolución. Lo primero que debo tener en cuenta es que ambas medidas estén en la misma dimensional. Aquí esto está en gramos. Pero vamos a ver. Ah, este es mi puntero. Aquí está. 15 gramos. Para compararlos, el agua está en gramos también. Como están en la misma dimensional, fácilmente puedo identificarlos y compararlos. ¿Quién es mayor y quién es menor? Tenemos 15 gramos de azúcar disueltos en 500 gramos de agua. A ver, de estos dos, de azúcar y agua, ¿quién tiene mayor cantidad? El agua. El agua, ¿verdad? 500 es mucho mayor a 15. Entonces, como está en mayor cantidad, vayan ahí haciendo sus comparaciones. Veamos a ver qué tal nos queda esto. Esto de escribir con el mouse no se me da a ustedes. Y no solo me confundo.
Va, soluto y solvente. Por favor, hacen su tabla. Yo sé que a ustedes les va a quedar mejor. Ahí está, solvente, ya entendemos qué es eso. Entonces, por favor, del lado de soluto, del inciso A, anotan que es el azúcar. Y solvente va a ser el agua, ¿verdad? Haga su tablita para que este ejemplo quede y usted entienda qué pasó. Copie las instrucciones. ¿Va? Ejemplo, identifique el soluto y el solvente de cada una de las siguientes disoluciones. O si tiene impreso su PDF, pues puede trabajar allí. Entonces, del inciso A, 500 gramos de azúcar disueltos en 500 gramos de agua por cantidades, como la de los 15 gramos de azúcar es menor, ponemos al azúcar como soluto. Los 500 gramos de agua son mayores, ponemos al agua como solvente. ¿Se entiende lo que estamos haciendo y lo que hemos visto hasta este momento? ¿O alguien todavía no lo tiene muy claro? Vale. Entonces veamos. En el inciso B tenemos 75 mililitros de agua mezclados con 25 mililitros de alcohol isopropilo. No se preocupe si no conoce las sustancias, ¿verdad? Nos sirve la cantidad. Entonces tenemos 75 ml de agua y 25 ml de alcohol isopropilo. ¿Quién está en menor cantidad? El alcohol. Muy bien. Entonces ponemos al alcohol isopropilo como soluto. Y otra vez, el agua nos queda como solvente. El alcohol sí se puede disolver en agua. Está en agua gaseosa, me va a decir alguien por ahí, pero yo no sé de eso. Entonces, el alcohol en este caso es el soluto y el agua es el solvente. Bueno, entonces, estamos ahí viendo quién de una disolución. Ahora, veamos acá. Tenemos una tintura de yodo. El yodo lo utilizamos, esta mezcla de yodo la usamos como desinfectante, a veces para heridas. No es tan conocido como el agua oxigenada y el alcohol etílico al 70% que usamos para desinfectar, pero también el yodo ayuda para desinfectar heridas. Entonces, tenemos una tintura de yodo preparada con 0.10 gramos de yodo y 10 gramos de etanol. ¿Quién está en menor cantidad de los dos? Los gramos de yodo. El yodo. Muy bien, el yodo. Entonces ponemos al yodo, por favor, del lado de los solutos. ¿Y quién sería el solvente? ¿Quién está en mayor cantidad? Muy bien, el etanol. Los alcoholes también sirven a veces como solventes, no solo el agua. Hay disoluciones en las que ni se menciona el agua. Entonces, ¿cómo sé quién es el solvente? Pues hay que ver la cantidad en la que están. Y también no es de solo confiar, nos va a decir, ah, hay agua presente. Tal vez el agua está solo en 5 mililitros y la otra cantidad la otra sustancia está en mayor cantidad. Entonces, en esos casos, el agua pasaría a ser soluto. Todo depende de la cantidad que hay de cada sustancia en la disolución para saber quién es soluto y quién es solvente. Entonces, un minuto para terminar este ejemplo, por favor, tiene que estar anotado. Mientras más ejemplos tenga, más va a tener para repasar del tema. Bueno, en la que están haciendo eso, alguien que haya hecho el ejercicio que se dejó el domingo pasado, que me quiera decir la definición de soluto, que la que haya encontrado.
por si alguien tiene algo distinto a lo que está aquí arriba. O la definición de solvente, ¿verdad? Por si las encontraron. Solo les puse a buscar 3 definiciones ustedes. Lo que yo encontré es casi similar a lo que está escrito ahí. De la cantidad. Bueno. También como los puse a buscar en el PDF de esto, me imagino que tienen lo mismo. Pero dejámoslo ahí. Pues. Y si no tenían la, la definición, pues ahora ya la tienen. Muy bien, a ver, me dicen el listado de solutos de este ejercicio. ¿Quiénes fueron los solutos? El azúcar, el alcohol y el yodo. Muy bien, ¿y los solventes? El agua y el etanol. Muy bien, 2 veces fue el agua y el etanol en la tercera. Entonces, si se dan cuenta, gracias Nancy, es bastante fácil identificar al soluto y al solvente, ¿verdad? En un dibujo, pues mucho más, pero también podemos por cantidad. Ahora, ojo, para comparar 2 cantidades tenemos que ver que estemos trabajando en la misma dimensional, porque si aquí son 15 gramos de azúcar, pero aquí son 500 miligramos de agua, puede que la cosa cambie. Entonces, para comparar, tienen que estar en la misma dimensional, gramos con gramos, ml con ml, si no me toca convertir esas sustancias. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de solutos y solventes. Entonces, los solutos y solventes pueden ser sólidos, pueden ser líquidos. ¿Sí, Ana? Ana, no sé si estabas diciendo algo. Bueno, ya no nos contestó. Solutos y solventes. Bueno, nos quedamos acá, que son sólidos, líquidos o gases. Entonces, la disolución que se forma tiene el mismo estado físico que el solvente. ¿Por qué? Porque el solvente está en mayor cantidad. Entonces, aunque si yo mezclo un sólido como el azúcar y el café, pero mi solvente es líquido porque es agua, y el café que usted se toma, o sea, esa disolución al final, tiene el estado líquido, porque es el estado físico del solvente. Entonces, así el café y el azúcar hayan sido sólidos, como el que está en mayor cantidad es el líquido, la disolución final queda en estado líquido. Entonces, veamos. Tipo de disolución, ejemplo, soluto principal y solvente. Existen disoluciones gaseosas cuando mezclamos un gas con otro gas. O disolvemos un gas en otro gas. El ejemplo más común de una disolución gaseosa es el aire que nos rodea. No crean que solo es oxígeno, hay muchos gases involucrados en el aire, pero el soluto principal y el que nos interesa para vivir es el oxígeno en estado gaseoso. El solvente, o sea, ¿quién está en mayor cantidad en el aire que nos rodea? El nitrógeno y se encuentra también en estado gaseoso. Entonces aquí es una mezcla de oxígeno y muchos solutos más en nitrógeno, que es el que está en mayor cantidad. Entonces esta mezcla forma el aire y es una disolución gaseosa, gas en un gas. Una disolución líquida es aquella, se va a dar en la que mezclamos un gas en un líquido en un líquido o un sólido en un líquido. O sea, la clave es el estado físico del solvente, del que está en mayor cantidad. Si el solvente es líquido, no importa si le mezclo un gas, otro líquido o un sólido, siempre me va a dar como resultado una disolución en estado líquido, porque es el estado del solvente. Entonces veamos, cuando mezclamos un gas en un líquido, por ejemplo el agua gasificada, ¿verdad? La dichosa Coca-Cola o cualquier otra gaseosa,
es agua con gas. Entonces, le agregamos dióxido de carbono en estado gaseoso al agua en estado líquido y obtenemos un agua gasificada en estado líquido. Por ejemplo, el amoníaco casero, que le agregamos amoníaco en estado gaseoso al agua líquido y pues seguimos teniendo pues una disolución líquida. Nos dieron dos ejemplos de disolución cuando mezclamos un gas en un líquido. Ahora, las disoluciones más comunes son las de un líquido disuelto en otro líquido. Por ejemplo, el vinagre. El vinagre es una mezcla del ácido acético en estado líquido con agua. Se degrada para que pueda consumirse. Y nos va a resultar una disolución en estado líquido. Bueno, por ejemplo, el alcohol etílico con el que curamos heridas está al 70%. Quiere decir que cada 100 ml son 70 de alcohol y 30 de agua. Está disuelto. Es líquido en un líquido. Nos va a dar una disolución en estado líquido. Cuando mezclamos un sólido en un líquido, también vamos a obtener una disolución líquida, porque el solvente está en estado líquido. Entonces, un sólido en un líquido, yo pongo de ejemplo aquí el café. Café y azúcar en estado sólido, más agua en estado líquido, una taza de café en estado líquido. Es una disolución. Pero bueno, aquí nos dan de ejemplo el agua de mar. El agua de mar, a ver, si usted alguna vez ha ido al mar donde la vida es más sabrosa y todo eso, ya sea que se fue al puerto de San José o a Monterrico, o si tiene la dicha de haber ido a las playas de arena blanca de Izabal, más de alguna vez ha probado el agua de mar. Obviamente no de forma que usted quisiera, ¿verdad? Sino tal vez por error o una ola le dio vueltas ahí y probó el agua de mar. Pero ¿qué sabor tiene? A ver, ¿nunca han probado el agua de mar? Esto es salado. Es salado, ¿verdad? Por eso arde también cuando nos entra a los ojos. El agua de mar es una disolución a gran escala, ¿verdad? Porque ocupan 2 partes de 3 del planeta. 2/3 del planeta es agua salada, agua de mar. Entonces, ¿qué encontramos como soluto principal? ¿Qué es eso que le da el sabor salado? Pues el cloruro de sodio. La sal, en estado sólido, se mezcla con enormes cantidades de agua en estado líquido. Y eso nos da el agua de mar, que está en estado líquido y pues es saladita. La tintura de yodo, que como la que vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Lleva yodo en estado sólido y se mezcla con etanol. El etanol está en estado líquido. Como el etanol es el solvente y está en mayor cantidad, esa tintura de yodo es líquida. Entonces, las disoluciones líquidas las obtenemos siempre y cuando nuestro solvente sea líquido. No importa si le mezclamos gas, líquido o sólido. Siempre vamos a obtener una disolución líquida. Y el último caso son las disoluciones sólidas. Para que una disolución sea sólida, solo hay una forma de obtenerla. Mezclar un sólido en otro sólido. Y ahí vienen pues nuestras aleaciones. Por ejemplo, el bronce. El bronce se obtiene al fundir zinc sólido con cobre, que también es sólido. Zinc más cobre nos da bronce. Para los terceros lugares, ¿verdad? El acero, si usted se da cuenta en la tabla periódica, no mencionan que el acero sea un elemento químico. No lo es. El acero es una aleación, se obtiene de una mezcla. Entonces mezclamos en menor cantidad carbono en estado sólido con hierro en estado sólido. Carbono y hierro sí los encontramos en la tabla periódica, sí son elementos. Entonces, un poquito de carbono con mucho hierro y obtenemos el acero inoxidable y bueno, eso lo encontramos en muchos materiales. Pero estas son disoluciones, mezclas homogéneas en las que para obtener una disolución sólida, pues solamente sólido disuelto en un sólido. Y así lo obtenemos. Entonces, nuestras disoluciones
van a tomar el estado del solvente. Si el solvente es gaseoso, la disolución queda gaseosa. Si el solvente es líquido, nuestra disolución va a ser líquida. Si el solvente es sólido y el soluto también es sólido, nuestra disolución va a estar en estado sólido. Las más comunes, las líquidas. Muy bien, ¿preguntas hasta el momento o vamos entendiendo bien? ¿Sí o no? Vamos bien. Muy bien, gracias, Ana. Entonces, pasemos a lo siguiente. Nuestro solvente universal siempre va a ser el agua. Entonces, el agua es uno de los solventes más comunes de la naturaleza. En la molécula de H2O, o sea, 2 de hidrógeno y un oxígeno, un átomo de oxígeno comparte electrones con 2 átomos de hidrógeno. O sea, es lo que están viendo acá. Hidrógeno más hidrógeno con oxígeno. Comparten electrones y es una molécula bastante estable. Entonces, puesto que el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, los enlaces entre oxígeno e hidrógeno son polares. O sea, nuestro querido oxígeno le gana los electrones a los hidrógenos. Entonces, súper feliz él ya con su octeto, ¿verdad? Entonces, este tipo de enlace es covalente polar. En cada enlace polar, el átomo de oxígeno tiene una carga negativa parcial y el átomo de hidrógeno tiene una carga positiva parcial. Por eso se le llama polar, ¿verdad? Tenemos dos lados con carga positiva y negativa, atrayéndose como los imanes, ¿verdad? Los negativos se atraen. Entonces es una molécula bastante bien enlazada, ¿verdad? Bien, se atraen esas moléculas entre sí, esos átomos entre sí. Entonces, y el átomo de hidrógeno, esto ya. Puesto que la molécula de agua tiene una geometría angular, el agua es un solvente polar. O sea, tenemos ahí un ángulo entre sus enlaces. Esto ya nos estamos metiendo aquí un poquito más adelante, pero sí nos sirve saber. Entonces, esta parte de solvente polar quiere decir que el agua solo va a disolver aquellas sustancias que también sean polares, que sean hidrofílicas, o sea, que les guste el agua, que se puedan llevar bien con el agua. Ahora, las sustancias apolares, aquellas que no se mezclan con el agua, que son hidrofóbicas, esas sí no, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite. El aceite es un compuesto apolar. Si usted echa aceite en un vaso con agua, se le van a formar dos capas. ¿Por qué? Porque no se mezcla. Regresamos al ejemplo de la pintura de aceite. La pintura de aceite es un compuesto apolar. Y como el agua es un solvente polar, no se mezclan. Pero si agrego thinner, el thinner es apolar y me sirve para disolver esa sustancia apolar. Entonces, la naturaleza del solvente también tiene que ver con la naturaleza del soluto que puede disolver. O sea, no se puede, ¿verdad? Agua en aceite no se puede. El aceite es apolar y el agua es polar. No se pueden trabajar. Entonces, hay que conocer también esa naturaleza del solvente. Entonces, para formar disoluciones, hay reglas, hay cosas que puedo mezclar y cosas que no. Entonces, miren, vamos a avanzar un poquito. Esta primera parte es bastante teórica, pero necesito que vayamos comprendiendo estos detalles para cuando lleguemos a la parte numérica. Entonces, disfrute esta semana, no hay cálculos, pero sí hay información que hay que ir recordando. Entonces, en la formación de disoluciones es una interacción entre el soluto y el solvente y esta interacción va a determinar si se forma una disolución o no. A ver, ¿qué dijimos al inicio que era una disolución? ¿Qué tipo de mezcla es? Comenzando por eso, alguien tuvo que haber anotado la definición de disolución. ¿Es una mezcla homogénea? Muy bien, Nancy, es una mezcla homogénea. Entonces, se supone que el soluto y el solvente se tienen que mezclar perfectamente.
Si no se mezclan perfectamente, no es una disolución. Así de sencillo. El agua y el aceite no se mezclan, forman dos capas, se separan, se repelen. Entonces no hay disolución allí. Pero el azúcar con el agua se mezclan perfectamente. Esa es una disolución. O el alcohol en agua. Usted echa un poco de alcohol en agua para mezclarlos, yo qué sé para qué. Y no se pueden distinguir porque se mezclaron perfectamente. El alcohol es polar y el agua es polar. Se mezclan a la perfección. Allí sí hay una disolución. Entonces, en un inicio se necesita energía para separar las partículas del soluto, o sea, para poderlas disolver y separar las partículas del solvente. O sea, para todo gastamos energía. Luego se libera energía a medida que las partículas del soluto se mueven entre las partículas del solvente para formar una disolución. Al final de cuentas, las disoluciones son reacciones químicas. Toda reacción química necesita una energía de activación, la energía mínima para comenzar a darse. Y bueno, ahí vamos a entrar a la teoría de cinética y eso pues es contenido de la cuarta unidad. Entonces, sin embargo, las fuerzas de atracción entre las partículas de soluto y solvente deben ser suficientemente fuertes para proporcionar la energía de separación inicial. O sea, si las partículas se atraen, se mezclan. Si se repelen, no se mezclan. Y repito, agua con azúcar se mezclan bien porque las partículas son afines, se atraen. Pero aceite con agua, las partículas se repelen, entonces nunca se van a mezclar. Dichas fuerzas de atracción solo ocurren cuando el soluto y el solvente tienen polaridades similares. Ahí está la clave. Para que se dé una disolución, soluto y solvente tienen que tener polaridades similares. O sea, ser polares o ser apolares, ambos, pero no diferentes, porque si no, no se puede. Entonces, si no hay atracción entre un soluto y un solvente, no hay suficiente energía para formar la disolución. Así de sencillo. Si son de polaridades distintas, no se mezclan, no hay disolución. Si son de polaridades similares, si se atraen y si se mezclan, sí hay una disolución. Dicho con palabras más sencillas y para que lo entiendan más fácil, acá está abajo. Posibles combinaciones de solutos y solventes. Sí se va a formar disolución cuando el soluto y el solvente son polares los dos o son no polares los dos. Por ejemplo, el agua y el alcohol son polares, se mezclan re bien. La pintura de aceite es no polar y el tíner es no polar, se mezclan re bien. Ahora, no se formarán disoluciones cuando el soluto, por ejemplo, es polar, pero el solvente es no polar. Es como que quisiéramos mezclar algo con acetona, por ejemplo, que es no polar. Y yo le quiero mezclar alcohol, no se va a poder, porque el alcohol es polar y la acetona es no polar. No se van a mezclar. O, por ejemplo, el soluto es no polar, el aceite, y se lo quiero agregar a un vaso con agua. El agua es polar, entonces no se van a mezclar, no se va a formar una disolución. Tienen que ser de la misma naturaleza para poder darse. Entonces, esta parte es importante. Todo lo de este párrafo puede haberlo no entendido, pero esta gráfica de aquí abajo es más fácil de ver. Entonces, más fácil de entender también. Es importante recordar este detallito, ¿verdad? Para saber si se pueden mezclar o no. Si ambos son polares, sí. Si ambos son no polares, sí. Pero si uno es polar y el otro es no polar, no. Ya sea soluto o solvente. Entonces, esta regla hay que recordarla también, por favor. Espero que al menos esta última parte sí se haya entendido, ¿oyeron? Eso déjame ver. Lo de las interacciones. Sí. Entonces, entendemos esta tabla. Como nos quedan unos cuantos minutos, y yo quiero ver qué
Sí nos quedan varias diapositivas. Entonces nos vamos a quedar solamente hasta acá. Formación de disoluciones. En esta regla, por favor. Entonces, repasando el día de hoy, que comenzamos a hablar de las disoluciones, vimos la definición de disolución, que es una mezcla homogénea que contiene un soluto y un solvente. Vimos la forma de identificar al soluto y al solvente según la cantidad en la que están en la disolución, ¿verdad? Menor cantidad, soluto, mayor cantidad, solvente. Vale. Hicimos el ejercicio. Los tipos de solutos y solventes, ¿verdad? Para ver cómo van a quedar las disoluciones, si gaseosas, líquidas o sólidas, dependiendo de la naturaleza de soluto y solvente. El agua como solvente, que es el solvente universal y el que más utilizamos en la naturaleza, y la formación de disoluciones. Únicamente esto vimos esta semana. Entonces, por favor, los conceptos que repasamos acá los tiene que recordar para las próximas clases. Ya vamos 2 semanas, digo yo, en la parte teórica y nos vamos a los cálculos, porque podemos hacer cálculos con esta teoría de las disoluciones. Si no hay preguntas, acá terminamos la clase del día de hoy. ¿No? No. Muy bien, entonces repasar estos conceptos, por favor. Para la próxima clase necesito que lean esta parte, interacción soluto-solvente. Cuando tenemos un soluto polar en disolvente no polar, soluto polar en disolvente polar, soluto no polar en disolvente no polar y soluto no polar en disolvente polar. Estas 2 diapositivas, léanlas. Van a darse cuenta que es bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, y miren, este ejercicio práctico lo trabajo con los de plan diario, pero si ustedes lo quieren realizar, háganlo. La parte química no es solo teoría, la teoría se puede comprobar de manera experimental y este ejercicio práctico pues es bastante sencillo. Está con materiales que ustedes tienen en casa, ¿verdad? Para poder ir observando las interacciones entre solutos y solventes. Entonces, si quieren lo hacen, ¿verdad? Aunque sea un inciso, para ir practicando. Entonces, son 5 mezclas las que están. Entonces, son bastante sencillos, ¿verdad? No les voy a poner a hacer esto, pero esta página la vamos a trabajar la otra semana en clase, ¿sí? Acá. Pero puede adelantar. Entonces, todo esto está ya en la guía de PDF que ustedes tienen. Y los invito a que hagan este ejercicio práctico, ¿verdad? Es opcional. Ya saben que ustedes no entregan un material como así, como las tareas, ¿verdad? No las entregan, pero todo lo que a ustedes les sirva para repasar los temas, pues deberían de aprovecharlo. Entonces, el día de hoy nos quedamos hasta acá y bueno, aquí ya tengo la grabación de la clase.